Tenemos hoy en la Gaceta de la Iberosfera a Philip Butters. Y no digo bien Philip Butters, digo nada menos que a Philip Butters. Porque si hemos hablado durante todo este tiempo de los grandes retos a los que se enfrentaba la libertad en Iberoamérica, la libertad en la Iberosfera, era ante el avance implacable del socialismo del siglo XXI, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla. Y aquí tenemos la primera ya gran confirmación de ese avance en Perú. Tras la victoria, como saben ustedes todos, del presidente de Pedro Castillo, el presidente comunista peruano, sabíamos que algún día ocurriría, pensábamos que más pronto que tarde, y ya ha ocurrido. Estamos hablando con el propietario de la PBO, la primera radio que ha intentado ser silenciada por el régimen comunista. Don Philip Butters, muchísimas gracias por atender la llamada de la Gaceta de la Iberosfera. Bienvenido a la Fundación Disenso. No, un gusto poder conversar con mis hermanos hispanoamericanos, porque ustedes son tan hispanos hoy como americanos, por los favores que nos están haciendo. Un gran saludo a usted, señor Fuster, y por supuesto, si le hace extensivo mi abrazo y mi agradecimiento a la gente de Disenso y, cómo no, al señor Abascal. Ustedes han sido especialmente amables en recordar que nosotros hablamos castellano por una señora que se llama Isabel y por un señor que se llamaba Fernando, porque somos castellanos y somos católicos por algo, ¿no? Entonces, aquí estamos nosotros peleando contra el comunismo, y la idea es ganarles, ¿no? Vamos a ser tan radicales como ellos. Salvo el poder, todo es ilusión. Entonces hay que quitarles el poder, sin ilusiones, sino con hechos. Lo que ha ocurrido, yo creo que lo saben todos nuestros lectores porque ya hemos dado cumplida cuenta de ello y de información, pero lo que ha ocurrido es muy grave. Lo que ha ocurrido es el intento de unos agentes no identificados, enviados presuntamente por la Fiscalía General y por una red muy extraña, que interrumpió la señal, entraron donde están las instalaciones técnicas de la PBO para silenciarla. ¿Por qué? ¿Por qué querían silenciarla? A ver, fue así de bestial y de brutal, porque los comunistas son bestiales y brutos en cualquier lugar del mundo, sí. Pero acá quiero que se entienda lo siguiente. El marxismo, el leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, siendo Gonzalo el alias de Abimael Guzmán Reynoso, Sendero Luminoso fue y es el movimiento terrorista más brutal del hemisferio sur de la humanidad en toda su historia. Estamos hablando que los maoístas son absolutamente comunistas extremos y para ellos la violencia y la sangre es la partera de la historia. Estamos hablando con gente que entraba a los villorrios, obligaba a los padres y a las madres a disparar en la cabeza a los hijos si es que no se los llevaban. Tomaban a las mujeres embarazadas y vivas, les retaseaban el vientre para que caigan los fetos y hay una situación de terror para que se unan al ejército guerrillero popular. Estamos hablando de gente que ponía bombas 30 o 40 veces más potentes que las que podía poner la ETA o que tenía atentados tan salvajes como la estación de Atocha y mucho más. O sea, que se entienda que esa gente sanguinaria y animal, en todo el sentido de la palabra del salvajismo, es la que gobierna hoy en el Perú. Dicho esto, ¿por qué silenciar a PBO? Que se entiende el contexto del Perú y de la lucha de David contra Goliat. Vamos a decir que PBO es la única radio opositora al régimen. Las demás radios, por sus intereses, por sus temores, por sus amenazas, callan. PBO Radio, la radio con fe, porque también somos católicos, encarna un pensamiento libertario y democrático, no solamente en voz y figura de quien habla, sino de muchos otros periodistas con muchísima trayectoria, como José María Salcedo, Alfonso Valle Herrera, Claudia Toro, que es la mejor reportera de investigación del Perú, y la gente de la Coordinadora Democrática. Nosotros a la vez tenemos una alianza estratégica con otro David, que se llama Willax Televisión. Tiene un empresario de origen chino que se llama Erasmo Wong, es hijo de chinos, radicado en el Perú, es multimillonario, es una mezcla de, se lo voy a poner así, ¿no es cierto?, de Amancio Ortega, ¿ya? O sea, es un tipo que se hizo de la nada, con centros comerciales, se ha metido en las radiocomunicaciones, es también católico, devoto del Señor de los Milagros, que se lo debemos a España también.
Entonces nosotros transmitimos nuestra propia señal, nuestros propios programas, pero tenemos alianzas estratégicas en donde rebotamos los principales reportajes del programa, por dar un ejemplo, Veto a Saber, en donde la reportera estrella es Claudia Toro, que a su vez tiene un programa acá de 8 a 10 de la mañana los domingos que la destroza en el rating del Facebook, del Twitter y del YouTube y de los 91.9. El programa de Philip Butters que sale en Willax se llama Combaters, porque soy combativo, porque es mi nombre. En la mañana tenemos el PDO, que es el noticiero, en donde salimos en simultáneo. Es un producto único, asumo que en España no lo hay. Ni la prestigiosa y súper fuerte cadena SER de España tiene, por dar un ejemplo, Facebook, Twitter, YouTube, Willax Televisión, salen los principales 4 señales de cable del Perú. Movistar, que es de Telefónica, Claro TV, que es del grupo mexicano del señor Slim, que además salimos en Vez Cable, salimos en DirecTV, por la señal 91.9 FM y además por el streaming. Somos omnipresentes, es decir, ese David se estaba comiendo a Goliat. Dentro de las cosas que nosotros hacemos es denunciar al terrorismo, al socialismo del siglo XXI, fustigar no solamente a Cuba, en la figura de los hermanos Castro, a Daniel Ortega, a Chávez, que todavía está vivo en Maduro, ¿no es cierto?, a Evo Morales y a Dilma Rousseff y a Lula da Silva y al mal llamado socialismo del siglo XXI, que es comunismo del siglo XXI. Exacto, sí. Están rodeados de organizaciones falsamente ecologistas, aborteras, anticatólicas. Eso lo denunciamos todos los días, pero particularmente para que se sepa. Ese domingo previo, Claudia Torres, una denuncia gravísima. Dentro de las múltiples corruptelas que hay en el gobierno, tenemos un presidente que recibe lobistas y proveedores, y particularmente en el Ministerio del Interior, que maneja la Policía Nacional, se hace una denuncia de que se están vendiendo los ascensos a general por unos, digamos, 30.000 euros, para que se entienda. Como es obvio, un general que ha pagado por su ascenso es un corrupto que el día que le toque dirando drogas, en un día se hace $40.000, ¿no? Una corrupción inmensa. Eso pasó el domingo. Pero previamente, el presidente había tenido un par de entrevistas amañadas con un par de periodistas decrépitos dados a la prostitución periodística, que habían sido, no sé, pues coplas a la muerte de su padre, Carlos Manrique, ¿no es cierto? Que había sido, no sé, la historia de Lazarillo de Tormes, o algo muy, muy bucólico, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso se contrasta con la entrevista que le hace Fernando del Rincón de CNN al presidente, el cual desnuda su nivel, su IQ, que es menor al de Rusio, muy por debajo al de Rocinante, muy por debajo, ¿correcto? Entonces, eso se denuncia porque era una cuestión palmaria, en donde el presidente hizo una serie de sandeces. Bueno, esa entrevista fue acallada por toda la prensa del Perú, salvo, claro, por Philip Butters en PBO, que yo tomé byte por byte, pregunta por pregunta, respuesta por respuesta, le hice pública en simultáneo, en Facebook, Twitter, YouTube, todo ese rosario que le debemos a los españoles, el rosario, se hizo público en la mañana, al día siguiente, en el programa de Beto Ortiz y en Combaters. Que se entienda que al poner esto en la señal de PBO, se pentuplica la audiencia. Y todo el Perú hizo viral la vergüenza que implica tener un analfabeto funcional, comunista, resentido social y corrupto del presidente. Entonces, evidentemente, esto lo tenían que parar a sangre y fuego. Y lo hicieron con pata de cabra, rompiendo nuestras instalaciones. ¿Y qué hicieron para graficar a los amigos de la Gaceta y de Vicenzo? Ingresaron a nuestras instalaciones y le sacaron al transmisor el corazón y el cerebro, pero a lo bestia, con la pata de cabra, dejando los cables chicoteados. Pusieron otro candado y se largaron, sin notificación, sin documentación, con una fiscal falsa. Para que se den una idea, nosotros hemos tenido que reponer la señal, el cómo, me lo guardo, y recién el viernes pasado a las 4:30 de la tarde han enviado cobardemente una notificación, que es un papel mojado en tinta,
en donde para colmo no da la razón. Y ahora el ministro se ha presentado en una radio en el Cusco diciendo: yo no tengo ningún problema en reunirme con el señor Batres, en decirle cómo se regulariza, y para que Pedro salga al aire, no es nada complejo. Desde acá, en primicia para el Perú y para la Gaceta, le digo que yo no me siento de ninguna manera con ningún comunista a arreglar nada, porque yo no tengo que pactar mi libertad de expresión, mi libertad de empresa, que uno no puede ser adorador de dos señores. O estoy con la democracia y con la libertad, o me siento a negociar con el diablo. Y yo al diablo lo combato ulteriormente a la muerte, porque tengo la razón y el derecho me asiste. Por eso es que querían acallar a Pedro. La razón y el derecho nos asisten, pero también nos asiste a nosotros el rigor histórico. Y la historia nos ha demostrado, como ocurrió con Hugo Chávez, que el día que se puso a cerrar la primera radio, creo que fue Radio Caracas, por cuestiones administrativas, 5 años después no quedaba un solo medio de oposición libre en Venezuela. Se lo digo por si el resto de los periodistas peruanos ya entienden lo que les va a pasar a ellos. A ver, para que se den una idea, el pensamiento único del marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, del pensamiento Cerrón, que ulteriormente es el jefe de este jumento, de este equino menor, ¿no es cierto?, de esta sémila que está en Palacio de Gobierno, solo admite un pensamiento, para que se den una idea. El sindicato al cual ellos emanan, y que también han petardeado porque los comunistas son reactivos, hasta ellos se matan, se llama el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Pública en Perú. O sea, no admiten otro sindicato, no admiten otra idea. O estás conmigo o estás contra mí. Entonces, estos señores, en rigor histórico, no han hecho más que lo que saben hacer: destruir, coartar la libertad de expresión. Para hacer una idea, decían que el señor Fernando del Rincón era un agente de la derecha internacional por hacer las preguntas que tenían que hacer. Sí. Así son de bárbaros, así son de bestias. Sabemos perfectamente en España quién es Pedro Castillo, y ya sabemos cómo, bueno, su sombrero es muy famoso, pero ¿quién es Zoraida Ábalos? Porque eso sí que nos preocupa un poco más. Bueno, a ver, en España ustedes saben quién es Gerard Piqué, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Más o menos que juega fútbol, ¿no es cierto? Más o menos, sí, más o menos. ¿No? Ha ganado algo, una Euro, un Mundial, otra Euro. Alguna Champions, sí. A ver, ¿qué tiene que ver Gerard Piqué con Zoraida Ábalos? Les voy a explicar. Sí, ¿quién es la esposa de Gerard Piqué? Ah, sí, Shakira. Y ella es ciega, sorda y muda. Una famosísima canción de Shakira le dice a usted: ¿quién es Zoraida Ábalos? Zoraida Ábalos es una agente de la caviarada que llamamos nosotros, ¿no? Que es la manera endulcorada de ser comunista o ser socialista, ¿no? Que son esas lacras que se apoderan del poder y que siempre son los políticamente correctos. La señora Zoraida Ábalos, que es Shakira, porque es ciega, sorda y muda, ha sido ciega, sorda y muda primero con Martín Vizcarra y sus corruptelas, y ahora es ciega y sorda muda, siempre dada a ser Felipillo del poder. Han de saber ustedes que Felipillo fue un indio traidor, sí, al Inca para con Gonzalo Pizarro. Por eso, el ser Felipillo en el Perú es mal visto, porque al fin y al cabo el Inca era el dios que finalmente sucumbe al garrote de Gonzalo Pizarro, porque Felipillo le dio la información a los españoles para conquistar un imperio. Ciertamente no es un nombre malhadado para mí, porque yo soy Philip Batters, Felipe, porque su actual rey se llama Felipe, y por supuesto el más hermoso de los Felipes está en el Museo del Prado, pasando minutos después del Jardín de las Delicias, Felipe el Hermoso. Dicho esto, ¿quién es esta señora? Es una persona que es utilitariamente inútil. El presidente, para que se den una idea de lo infinito, se reúne en sede clandestina. Se reúne en sede clandestina, con reuniones clandestinas y con proveedores clandestinos. Una de esas proveedoras clandestinas, una señorita muy, vamos a decir, grotesca, Karelín López, le paga el cumpleaños de su hija en Palacio de Gobierno. Le lleva a una empresa, también a Petróleos del Perú, que es la empresa del estado más grande del Perú, para que ganen una licitación. Pero además Karelín López
le acaba de pagar, ¿no es cierto?, a Bruno Pacheco, ese secretario general de Palacio de Gobierno, que se le encontraron unos 16.000 euros en efectivo, fueron 20.000 dólares, pero pongan euros, en el baño, le acaba de pagar una fiesta a la hija, que ha sido denunciada el día de ayer, con música de un grupo muy famoso de cumbia peruana que se llama el Grupo 5, ¿ya? Es como que si el señor Abascal hace unos años le hubiera contratado a Miguel Ríos, ¿no es cierto?, a Alaska y Narama, ¿no es cierto?, y que hubiera llevado un burro amarrado a la puerta de un baile a la casa del secretario del Palacio de Gobierno. Una barbaridad. Ya, eso es lo último. Pero lo penúltimo es que el presidente, así como se ha reunido con Carolina López en sede que no es oficial, sino un callejón, también se ha reunido con otra lobista de apellido Sodero para ver negocios que tienen que ver con la Policía Nacional. Esa policía en donde se ha denunciado que están pagando los generales para terminar robando, porque si tú pagas por tu ascenso, comprenderá Fuster, que vas a entrar a robar a donde sea, te pides Fuster, te pides Abascal o te pides Vázquez, ¿no es cierto? Entonces, toda esa podredumbre no la ve Shakira, no la escucha Shakira, y no se manifiesta porque, aunque le parece increíble, hasta el día de hoy, sigue de vacaciones la fiscal de la Nación. O sea, de repente, si usted se llama Marbella, la encuentran por ahí. Así de claro, no existe la fiscal de la Nación. Es impresionante. Estamos hablando de la fiscal general de Perú, o sea que es algo incomprensible. Dígame, cuando Castillo ganó la elección presidencial, ¿usted temió que esto pasara? A ver, ganó es entrecomillado. Porque sí, bueno, entrecomillado, por supuesto, pero también cuando la caviarada dejó que ganara Castillo. A ver, yo no tenía temores, yo tenía certezas. Por eso dije, hoy más que nunca, hay que seguir peleando por la democracia. Entonces, la democracia, de repente en algún lugar del mundo se entiende como una entelequia, como algo normal, porque ustedes tienen siglos de democracia, tuvieron un pequeño hipo solucionado por la llegada de Juan Carlos de Borbón, y en fin, esa pequeña transición en donde parecía que podía haber un golpe de España, un golpe de Estado en Alemania, porque al fin y al cabo el franquismo fue franquismo, pero en fin, ustedes ya están acostumbrados a la democracia. Ustedes han tenido en la ETA un movimiento que ha causado zozobra, y lo digo con respeto a los muertos, a las víctimas, pero muy focalizado. Sendero Luminoso estuvo a punto de ganar. Abimael Guzmán tomó el 40% del área de todo el Perú y ya ponía bombas, ¿no es cierto? Bombas que mataban decenas de personas en el centro de Lima. Y por dar un ejemplo, es como que yo ponga una bomba en la puerta del Corte Inglés de calle Serrano y destroce toda la calle Serrano. Así de agresivo era. Para que se entienda, Sendero Luminoso tenía tal agresividad que Palacio de Gobierno tenía ya los vidrios preparados para ataques con bombas. Es como que ustedes me digan que en el Escorial no puede estar el rey, ya que en el Palacio Real no puede estar el rey, y que el rey tenga que estar oculto porque lo matan. Ya, eso es lo que pasaba en el Perú. Sendero Luminoso hace 30 años iba a ganar, el maoísmo iba a ganar. Entonces nosotros hemos vivido una democracia incipiente por el fujimorismo, por las desgracias, pero para nosotros la palabra democracia tiene mucho que ver con la libertad de expresión, porque si no la gritas, no la puedes ni comer. Entonces, soy consciente de que lo primero que se tienen que tumbar son los medios de comunicación, porque el pueblo sin voz, sin vox, ¿qué sería del pueblo español sin voz, sin vox? No tendría cómo expresarse. Una vez que yo maniato a Fuster y apago la Gaceta, ya no habría disenso. ¿Qué implica el disenso? Que tú pienses A y yo piense B. ¿Correcto? Exacto. En el pensamiento único no hay disenso. Y eso es lo que quieren. Acallar a PBO, acallar a Willax Televisión y los demás. Con un efecto dominó, se alinean con el pensamiento único o te quito tu propiedad. Ese es básicamente el panorama. Entonces yo no tenía temores, yo tenía certeza de que iban a atacarnos.
Van ustedes, siguiendo lo de antes del Quijote, vamos a seguir con ello, con Cervantes, van ustedes a pelear con gigantes. Yo sé que me ha dicho al principio que PBO es una emisión total. Están en Facebook, en Twitter, en todas las plataformas, están en Willax, están en tal. Pero les va a dar, ¿usted cree que les va a dar? Porque ellos van a hacer todo lo posible y lo imposible y harán nuevas leyes para, como hicieron en Venezuela, para quitarles la propiedad de los medios de comunicación, redigir concesiones radioeléctricas, lo harán todo, incluso se buscarán excusas para al final que ustedes tengan que exiliarse en Estados Unidos. Entonces, ¿pero cree que le van a dar, pueden dar esa batalla? Eso es algo muy sencillo de entender. En su momento, el Manco de Lepanto se enfrentó a los molinos del viento. Y en su momento el viento era más grande que él y los molinos eran más grandes que él. ¿Hace cuántos años sigue ganando Don Quijote y ahí está el viento que es viejo y sopla? Si tú no te enfrentas al comunismo sabiendo que la guerra es interminable, estás perdido. Porque ellos lo entienden como su dogma. Su fe es el odio. Nosotros no agudizamos la contradicción. Del disenso sacamos el consenso para nosotros progresar y somos un país que ha salido de escombros el Perú. Y yo voy a pelear y voy a ganar. Yo me preparo para la pelea, no para la derrota. Y vamos a ganar. Con esto hemos ganado. PBO se ha hecho mucho más fuerte, mucho más popular, mucho más conocido. Así como ustedes nos han entrevistado colegas de España, de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, de México. O sea, esta barbaridad que han querido hacer con nosotros ya es conocida a nivel mundial. Evidentemente, nosotros vamos a seguir creciendo. Nosotros tenemos un plan de expansión de 16 radios en provincias, emitir PBO TV. Y digo nosotros porque siendo yo el único accionista, no tengo socios, trabajo con una serie de personas que tienen muchas experiencias en la vida, pero otros muchachos que es primera vez que tienen un trabajo en su vida. Trabajar en comunicaciones en el Perú es muy difícil porque, como comprenderán, hay muchos anunciantes. Para serles sincero, los principales grupos económicos del Perú nos escuchan, nos apoyan con una palmada en la espalda, pero tienen mucho miedo de invertir con nosotros. Así y todo, vamos a crecer y voy a tener informada a la Gaceta y a Vicenzo, y ojalá que me pueda reunir con ustedes, no solamente en algún lugar de La Mancha, sino en algún lugar de la Gran Colombia, para contarles que vamos a duplicar nuestra capacidad de emisión en el lapso máximo de 6 meses. Y quien habla va a seguir invirtiendo. Yo no tengo un bolsillo inmenso, pero sí tengo un corazón inmenso, y eso que ponen las gallinas también lo tengo. Entonces, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir peleando, y les aseguro que antes de que cante un gallo, va a caer Castillo. Y nosotros vamos a estar ahí para festejar su caída. Nosotros, desde luego, en la Fundación Disenso y en la Gaceta de Iberosfera, siempre vamos a estar con PBO, siempre vamos a estar con Philip Butters, allá donde quiera que esté. Muchísimas gracias, señor Butters. Un saludo a todos los amigos de la Gaceta. Reitero mi agradecimiento a usted, señor Fuster, al señor Abascal y a toda la gente de Disenso. Muy amables. Saludos, España. Muchísimas gracias, señor Butters. Dele fuerte. Fuenteovejuna, pues todos a una. Gracias. Gracias.